¿Hemos vuelto? ¿Hemos volvido? Hemos volvido. Bueno, hemos vuelto. Y con muchos mensajes en el chat y le agradecemos un montón a la gente que está ahí. ¿Qué dice el chat? Muchas gracias. Bueno, ya recomendaron historiadores. Espero que los hayan anotado. No vamos a volver a repetirlos. Exactamente. Bueno, están todos los compañeros de siempre, la gente que nos sigue y que les mandamos un abrazo muy grande. Y hoy en nuestra nueva incorporación, el compañero Roberto, lo vamos a presentar en su columna que va a hablar sobre la situación latinoamericana en esta época. Arranque, querido Roberto. Bueno, gracias. Y bueno, la idea de esta columna es de historia latinoamericana para poder integrar, bueno, venimos hablando de historia argentina, bueno, historia latinoamericana es parte, Argentina es parte de Latinoamérica y hay un contexto que podemos aportar a la comprensión de lo que sucede en Buenos Aires y en las provincias que hablábamos recién, ¿no? Y en este caso, como hablábamos de la década de 1820, elegí 13 momentos clave en América Latina, que es el encuentro de Guayaquil, que fue en 1822, la batalla de Ayacucho en 1824 y el Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826. 3 momentos que no son los únicos, pero sí vamos a entrar para ver qué podemos entender de esto para poder ver el panorama en que se encontraban los patriotas argentinos. ¿Vas a hablar de la pelea entre San Martín y Bolívar? Exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de esto. De la traición de Bolívar a San Martín. De la traición de Bolívar a San Martín. Habíamos hablado antes, yo había armado algo muy formal, pero bueno, está permitido los chistes. No, acá no hay formalidad, Robert. Discúlpame que te lo diga así. No que quiero ser formal, no me gusta, pero bueno, voy a tratar de, pero bueno, hay mucha información. Me gusta que traiga fuentes. Voy a tratar de sintetizar este bloque en esta columna. Pero para empezar, tenemos que entender la situación continental en aquellos años, la década de 1820, pero primero tenemos que recordar que en junio de 1815 que cae Napoleón Bonaparte, que fue una caída bastante simbólica, bastante, digamos, importante para lo que es la historia americana, porque ya Fernando VII había liberado el año anterior, y retorna la monarquía de Fernando VII. Y entonces ahí aparece esta España como una reconstitución de este poder que había tenido, que las guerras de independencia habían empezado a perder todo el territorio de ultramar, digamos, en este caso América Latina. Y aparece esa alianza, la Santa Alianza, que aparece con las distintas monarquías para frenar, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y aparece el envío de tropas realistas, nuevas tropas de España hacia América. Vamos a ver. Después, toda esta característica de la época, que todas las revoluciones iniciadas en 1810, Venezuela, Nueva Granada, Nueva España, Quito, Chile, ya habían sido fracasados, habían sido derrotadas, mejor dicho, que intentos de algunos más avanzados, otros menos, pero todos habían, menos Buenos Aires. La Revolución de Mayo es la que va a sostenerse durante todo el siglo, la década de 1810, y que es la única que va a resistir. Por eso la importancia de la Declaración de la Independencia de 1816, porque es un ejercicio político de sostener y frenar la avanzada, sobre todo del norte, que hablábamos en la clase pasada, ¿no? Por otro lado, el envío de tropas, como había adelantado, de realistas de España, va a ser al Río de la Plata, pero no fue así. Se van a Venezuela, Nueva Granada, porque ahí era más importante, y además porque una cuestión económica, que Fran hablaba de la economía. Recordemos que la zona norte de Sudamérica tenía una importancia el puerto de Nueva Granada, hasta la Cartagena de India, por toda la influencia del Caribe, ¿no? Y entonces van las tropas ahí. Pero en 1819 se preparó otra expedición al Río de la Plata, pero al momento de zarpar las tropas, se produce en España un levantamiento que se va a llamar el pronunciamiento de Riego, que los mismos soldados españoles se levantan contra el rey Fernando VII para poder restaurar la Constitución de Cádiz de 1810, una constitución liberal. Eso, perdón, Robert, que te interrumpa, pero había ese problema tenía Fernando VII allá en España, ¿no? Había muchos constitucionalistas que rechazaban esto de revocar la Constitución. Liberal. Cuando él estuvo preso de Napoleón, había una avanzada de los pueblos de España, que un pensamiento liberal, más avanzado de la época, revolucionario, con la formación de las juntas, que después va a ser influencia en América Latina, por eso la formación de las diferentes juntas en 1810 en adelante. La de Sevilla y la de Cádiz. Claro.
Y entonces hay ese levantamiento de pronunciamiento de Riego, que era un militar, que va a levantarse contra Fernando VII, que va a buscar poner de vuelta la Constitución de 1810, que Fernando VII había abolido, que no había cumplido su promesa de cuando iba a salir, iba a respetar esto, y no fue así, sino todo lo contrario, que fue la restauración monárquica. Entonces, este es el panorama. Y vamos ahora al caso específico del encuentro de Guayaquil. El encuentro de Guayaquil fue un encuentro privado entre los dos libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar, en la ciudad de Guayaquil y Ecuador, el 26 y 27 de julio de 1822. ¿Y de dónde qué eran estos dos hombres que hablamos? Bueno, dos hombres que venían una campaña de independencia muy fuerte y muy exitosa. San Martín había liberado Chile y Perú. Bueno, Buenos Aires habíamos hablado que había declarado independencia, que San Martín va a tener una importancia, es más, una carta muy graciosa que le dice, bueno, ¿qué están esperando los congresistas en Tucumán para que venga Fernandito y le diga lo que tiene que hacer? Fernandito, como yo le dice. Y bueno, nos cae mal. Sí. Este encuentro de los dos libertadores se va a dar en una particularidad que va a ser a puerta cerrada, sin testigos, y esto va a permitir que no hay documento tampoco, y va a permitir que la bibliografía posterior, inmediatamente, se va a dar distintas interpretaciones. Especule, claro. Entonces, a los sanmartinanos por un lado, a los bolivarianos por el otro, va perdurando este debate, y que uno, bueno, dice que San Martín fue traicionado por Bolívar, pero no hay ningún tipo de documento de esto. Sin embargo, un dato curioso, en 2013 se encontraron en el Archivo Nacional de Ecuador documentos del general José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar, que la carta, este documento es donde primera vez se encuentra la manera más directa de este encuentro, que esta carta, este documento, mejor dicho, del secretario de Bolívar, va a contar que el encuentro fue cordial entre ambos libertadores, a contrario puede de lo que mentir dice, también eso. Puede mentir eso también. Pero mirá los años que tardó en aparecer el nombre. Aclara que fue cordial, aclara que fue cordial. Aclara que fue cordial. Para mí se aclara, oscurece. Claro. Los años que tardó. porque no fue así. Los años que dice tardó. que bueno, hubo discusión, etcétera, pero en la carta habla de la cordialidad, es un documento contemporáneo del encuentro de Guayaquil. Y además, pero también dice que hubo discusiones. Sí, claro. ¿Qué la discusión cuál fue? Que estuvieron desacuerdo en el tipo de gobierno para el Perú independiente. Claro, los proyectos, las ideas políticas de los proyectos eran diferentes. Entonces, San Martín Y el protagonismo, también Bolívar como que quería una especie de protagonismo en todo esto, por lo menos por lo que leí de ese documento que aparece, y también hay una película de Encuentro Guayaquil con Pablo Echarri y un actor colombiano, un actor colombiano, y después también en la serie Bolívar también hablan de ese encuentro que está en Netflix. Bolívar tiene ¿No te gusta? Es muy cuestionable, pero bueno, en otro momento podemos hablar de perdón. las producciones artísticas, de reproducciones de historia. De Caracol, Pero acá estamos hablando de un documento concreto de la época contemporánea, que es inmediatamente después del encuentro, donde habla de esto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, San Martín va por poner un príncipe europeo, y Bolívar dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque consideraba que es el momento para que vuelva un europeo a gobernar América Latina, Sudamérica en este caso, no estaban de acuerdo. Esa es la diferencia. San Martín venía antes, en 1816, cuando fue el Congreso de Tucumán, era parte, junto a Belgrano y otros, a la propuesta de la monarquía incaica. Claro. Sí, son los expedientes secretos del 9 de julio, me parece. Monarquía incaica. Entonces, esta idea de la monarquía de San Martín, pensaba en una visión monárquica, pero no porque eran pro-monárquicos, sino que era una práctica política que existía, que había, y para legitimar también, ¿no? Para mí eran pro-monárquicos. No, era la salida que encontraba en ese momento por cómo venía la mano. Salidas. Había otros proyectos de país. Pero dijo incaico. Pero era monarquía constitucional. Rey incaico. Bueno, si son monárquicos, bancarlos. Estamos los liberales y están los monárquicos. Bolívar dictatorial también, esto no hay discusión, pero bueno, no por eso traicionó a San Martín. Sí, Por eso traicionó a San Martín. Sí. No lo traicionó a San Martín. Yo para veces San Martín está bueno. Pobre, sin saber qué hacer. Sí. ¿Cómo? San Martín estaba sin saber qué hacer. ¿Cómo sabes con eso, muy poca Vivi? ayuda, porque estaba todo enfermo, con poca ayuda de Aturdido, Buenos Aires, enojado los gobiernos. Tampoco la cuestión de la enfermedad de San Martín, cruzó los Andes con una enfermedad. Calculo que puede, en su momento más que puede dirigir alto, otro país.
Bueno, pero a uno a veces le duele un poquito la panza y no va a trabajar, ¿no? Bueno, San Martín ha cruzado los Andes, ha ido a ver a Bolívar, un viaje enorme, Para mí, larguísimo, no- hecho muchísimas cosas con todos sus Además, dolores y sus si llegó hasta enfermedades allá y es, llegar a un acuerdo es para la difícil que no liberación sepa qué de, hacer. Bueno, pero de este la debate patria está grande. bueno porque los debates de modelo de país que se empiezan a gestar en este momento son estas opciones. O es un proyecto monárquico, por más que sea un Inca, pero no deja de ser un proyecto monárquico, Sí, o un es- proyecto más liberal de un congreso, de elección. Bueno. Por El voto contexto hay que electoral, ver delegado también, electoral. ¿no, ¿Cómo? Robert? El contexto hay que ver, es lo que Sí, está aparte, explicando acá como Robert. decía, el concepto que es la propuesta esa monárquica tiene que ver con buscar la legitimación Sí, de sí, de o los sea, no países, dejan de ser la potencia monárquicos. acá. Exactamente. Entonces, este es el panorama. Y ahí en la imagen tenemos de San Martín Bolívar, que es ahí se ven el encuentro, están ellos dos solos, a puerta cerrada. Está enojado Se San puede- Martín. Te despertás sospecha de qué pasó ahí adentro entre dos hombres. Está enojado San Martín en la fotito. Si no tienen muy Está buena libre pinta. al- Cabizbajo, Claro, cabizbajo no, porque no. estaba Está con enojado, problemas. está de brazo cruzado, está así. San Martín, brazo Enojado, cruzado, enojado, diciendo que enojado. querés. Bueno, podemos imaginar un montón de diálogos. Pero Para, ningún- ¿sabemos qué es esta representación? ¿De dónde? ¿O es la tomaste de...? No, No. es la imagen, la representación más simbólica y más Del conocida. encuentro. Claro, Bien. no es que estuvieron No. posando, digamos, no, claro. ¿no? Y este es el cuarto en la habitación de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, tenemos 3 minutos. Voy avanzando. Pasamos a la batalla de Ayacucho. Para saltar, la batalla de Ayacucho fue el 9 de diciembre de 1824, significó el fin del dominio español en nuestra América, una batalla que hay un historiador que plantea, me pareció muy interesante, la batalla duró 3 horas, pero dice que la batalla duró 300 años y 3 horas. ¿Por qué? Porque dice que la batalla es la culminación de un proceso histórico de 300 años que viene con las rebeliones indígenas, Tupac Amaru, Micaela Bastilla, Tupac Katari, que Patonía Suiza dentro del levantamiento, como la Revolución Comunera de Paraguay en 1721 y Nueva Granada en 1721, el levantamiento de esclavos en Haití, que también hay que mencionarlo, que va a ser la primera independencia en América en 1804. Y antes de la batalla de Ayacucho había sido la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, que fue apenas de 45 minutos, y fue derrotado el ejército español, el realista, y va a dar este comienzo. La batalla de Ayacucho, ahí tenemos la segunda imagen, que es la pampa de Ayacucho, y ahí está esta imagen, la parte roja son los ejércitos patriotas y la azul de realista, ¿no? Y la segunda imagen, que es la siguiente, vamos a ver la actualidad, que está, en realidad esta es la imagen actual, ¿no? Pero hay un monolito que te puede ir a visitar, en esta zona, la pampa de Quinoa, se llama, ahí está, esta es la actualidad, ¿no? La visión de los españoles hacia los realistas, ¿no? Hacia los patriotas, perdón. Y esta es la historia del lugar, fue el combate del Ejército Unido Libertador al mando de Antonio José de Sucre, que va a ser reconocido después como mariscal de Ayacucho. Tenía solo 29 años, también trata de tener la juventud. En este Un momento. campeón, Sucre. Y fue muy importante y, el combate fuerte contra el ejército español en este momento, el resultado fue 9.300 soldados de parte de los realistas y solamente 5.780 de los patriotas. Había una desigualdad de número. Pero, Sí, sin embargo, la mostraste ahí. inteligencia militar de Bolívar y Sucre, Bolívar no estuvo en la batalla porque había sido desautorizado por el Congreso de Colombia como líder de la... Sí, un Y líder. esto es para avanzar un poco. Y y ahí esta batalla de Ayacucho para el fin del dominio español y aparece el último acontecimiento es el Congreso de Anfitriónico de Panamá, que fue en 1826, que es plasmar la idea bolivariana de la Federación de Repúblicas Americanas, porque consideraba que en este momento, si no había unidad contra el imperio en el momento, que era Inglaterra, Francia y España propiamente, y había esta idea de la libertad, había que consolidarla y había que lograr la unidad. Este proceso de integración viene de antes de Francisco de Miranda, otro venezolano, que va a proponer el nombre Colombia, en realidad, para América, todo, porque hablamos el español, lo que sería Hispanoamérica. Y la Carta de Jamaica de Bolívar, en 1815, ya habla de la unidad, que dice una frase, cito: "Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, y menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria". Esto lo dice en 1815 Simón Bolívar. ¿Y quiénes fueron convocados al Congreso? Bueno, Perú, que es el actual Perú y Bolivia, Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá actual, la República
República Federal de Centroamérica, que está integrado por la actual Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, San Salvador y Honduras, y las Provincias Unidas de Río de la Plata, que es Argentina. Y ahí voy a entrar en el movimiento para dejarle el pie de Buenos Aires, en la cuestión de Buenos Aires. Bolívar presentó interés por la participación de Buenos Aires, le consideraba un importante para el Congreso Anfitriónico, para la integración regional, desde 1818, cuando propone al director supremo Juan Martín Pueyrredón unificar fuerza. Sin embargo, en 1822 el gobierno bonaerense, que en este momento está, no me acuerdo, Martín Rodríguez. Se niega a negociar el tratado de unidad. No, si era porteña. Y Buenos Aires termina entrando en guerra con Brasil y modifica la actitud frente a la propuesta bolivariana. Y ahí entra Bernardino Rivadavia en este momento, que retoma la oposición al Congreso Anfitriónico y propone reemplazar al enviado de la Seda por otro que nunca va a llegar a Panamá. Y para cerrar, dos cosas. El 19 de marzo de 1926, Rivadavia visita la delegación norteamericana, o sea, la embajada norteamericana en Buenos Aires, y al enterarse por boca del coronel Forbes de que su país enviaría solamente observadores, le expresó, cita la frase de Rivadavia, que le dice, bueno, que ha decidido no apartarse un ápice de la senda de los Estados Unidos, quienes por la sabiduría y experiencia de su gabinete, como por su fuerza y carácter nacional, deberían tomar la dirección de la política americana. Y recordemos que un dato para tener en cuenta que la doctrina Monroe de 1823, que habla de la América para los americanos, que está el imperialismo norteamericano estaba avanzando. Termino con la frase de Simón Bolívar en una carta en 1829 que dice que los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Entonces, bueno, esto es un poco el panorama. Acá tengo el libro para recomendar. De las revoluciones latinoamericanas. Claro, Bueno. sí. Sucre, un gran personaje, ¿no? Sucre es un gran personaje de mano derecha de Bolívar, que en ese momento no podía ir a pelear, y las cartas de Jamaica estaba relegado allá, ¿no? En Jamaica. La carta de Jamaica la escribió cuando estaba exiliado, había sido derrotado. ¿Viste? Pasa mucho sufrimiento. Jamaica tiene vínculo con los esclavos liberados de Haití, la Obertura. Sí. Después en algún momento podemos hablar de la revolución haitiana, que es muy olvidado de la academia, de la historiografía. Un gran tema. Gracias, Robert. ¿Con qué se queda enganchada la gente del chat? Obviamente. Ay, no lo vi. San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar. Sí, es lo único. Bueno, porque San Martín es San Martín. El padre de la patria, que acá osan cuestionar. No. Mirá cómo acá osan cuestionar el padre de la patria. Cómo se lava las manos, Bray, que también tiraste una, Bray, el otro día de San Martín, ¿o no? ¿No tiraste vos nada? Que defendió a los españoles en España. Que se robó un ejército. No, ese fue él. Ay, se me mezclan. Ese fue él. Hay dos tonos de color muy distintos. ¿Vos qué dijiste? O nos quejamos de que se robó un ejército o nos quejamos del empréstito con la Baring Brother, pero las dos cosas no. Porque yo entiendo a la progresía. La progresía, mirá vos. Pero fue para pagar ese ejército. 1904 se terminó de pagar. Impagable. 1904 Tomaron 8 millones y tuvieron que devolver 23, una cosa así. Bueno, ya me empieza a subir la presión que me pongo colorada. Así firmaron la paz con Brasil estos también. Bueno, que sabe mucho. Bueno, después de esto de que ha compartido Robert, muy interesante. Bolívar es un personaje que nos cae muy bien también, creo. No. ¿A vos te cae mal? No, es un traidor. Y hay que ver qué opinaba Bolívar de la esclavitud. A ver, ¿qué opinaba Bolívar de la esclavitud? Tenía amigos, era medio promonárquico. Tenía amigos esclavos. Tan bueno no era entonces. Él era esclavista. Bolívar era monárquico esclavista. No era esclavista, o sea, él lo que no quería... Entonces no tenía esclavos. ¿Y por qué luchó también por la libertad? Fue a luchar con los esclavos por la independencia de Latinoamérica. No, soy esclavista con la mía y la tuya. Algo que lo motiva a él a pelear por la libertad, chicos, de Latinoamérica, es su amor, su cariño a esos esclavos que estaban en la hacienda donde él vivía. Querían la libertad de esos esclavos porque eran como familia. Había sido criado casi por una esclava. Su mejor amigo era un esclavo. Ahora se terminó de decir todo esto y seguimos. ¿Lo tenía encadenado también? Porque hay un momento en que yo me tengo que pelear con los chicos. Creo que es este. Eso no está en la grilla. Tan antiesclavista no era. Pelea con los más jóvenes de la señora de la mesa. San Martín no tenía esclavos, sino que era hijo de esclavos. Por favor, agregalo porque yo, descargo. Pero hay que agregar una hora de programa. Viví en la misma época, ley electoral 1821, promulgada por Bernardino Rivadavia. Era un voto casi universal. Votaban, en el padrón había pobres, universal es un montón. indios. En el padrón había pobres e indios. Permitime dudarlo.
Permitime dudarlo, porque con lo elitista que era ese señor, Y la provincia de No, Buenos me- Aires, aparte. Te La provincia de juro, Buenos Aires. que es dato chequeado esto. ¿está chequeado? No, sí, está bien lo que La dice, ley sí, electoral de sí. 1821 amplia. es una ley, es la Es más Es amplia. amplia, sí, amplia, es verdad. no es Pero todos universal. varones, como Todos- siempre. varones. Siempre varones. Para sí, la sí. época es un montón. Es un montón. Está bien. Porque había en el padrón había negros. En el padrón electoral hay negros. Sí, sí, sí. Bueno. sí. Negros e indios. Sí. En otras regiones lo que Se tenía escu- era los analfabetos no podían votar. O sea, la ley establecía que los Ok. analfabetos no podían Sí. votar. Acá no. En otros, en otros Era países. muy amplia. Sí. En Mirá, Perú, Mirá O vos. es una Colombia. idea no liberal, sino radical, tomada de Radicals. Jeremy Bentham. Bueno, mirá. No. Me había Y de olvidado de Tracy. ese dato. Bueno, confío plenamente en lo que me están Está bien. diciendo.